Ya puede iniciar, maestro. Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del conversatorio Pandemia y Razón Práctica que organiza el Cuerpo Académico Humanismo y Modernidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hemos realizado desde el mes de septiembre. Nos hemos visto cada 15 días aquí. En esta ocasión nos volvemos a reunir para discutir el tema en particular de los estados nacionales ante la pandemia. Las preguntas, como ya si nos han estado siguiendo sabrán, que guiarán la discusión son, hay una crisis en los estados nacionales, evidentemente ocasionada por la pandemia. Algunos de estos estados tendrán que desaparecer, bueno, la pregunta es un poco drástica, en aras del bien común. Y por último, ¿cuáles son las justificaciones y las consecuencias del cierre de fronteras y la migración limitada que ocasiona la pandemia actual, ¿no? El día de hoy tenemos como invitados a 4 profesores de distintas universidades de nuestro país. En primer lugar, el doctor José Mendívil Macías. En segundo lugar, el doctor Rolando Picos Bobbio, el doctor Billy López y la maestra Alejandra Rivera Quintero. Ustedes saben cuál es la dinámica, son 10 minutos de intervención. Interrumpiremos cuando se les termine la sesión. Si por ahí pudieran apagar su micrófono, se los agradecería. Muchas gracias. En una primera ronda de exposición de la tesis, la afirmación central que ustedes plantean respecto a las problemáticas que se señalan. Una segunda ronda que sería para completar ya sea su intervención, si es que queda inconclusa, o bien para replicar, cuestionar o responder a críticas que les planteen los colegas en esta sesión. En primer lugar, empezamos con el doctor, y le voy a ceder la palabra al doctor José Mendívil Macías, que es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor de la Facultad, hoy Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato desde 1985, ha realizado estancias de investigación en España y en el Lukács Archive, en el archivo Lukács. Actualmente es profesor y asesor de los programas de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía de la Universidad de Guanajuato, como lo ha sido en el doctorado en ciencias de la educación de la misma universidad, en el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma de Aguascalientes, en el doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Su línea de investigación es Ética y Filosofía Política, en el cuerpo de Filosofía Social del que es representante. Trabaja en proyectos específicos de investigación sobre política contemporánea, teoría ética y ética aplicada, género, justicia, migración, vulnerabilidad, pensamiento latinoamericano y otros, tanto en España como en México y Latinoamérica. Bueno, sin más, tiene innumerables publicaciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Asociación Española de Ética y Filosofía del Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos, del Consejo Editorial de la revista EUFIA, de la revista de filosofía UIS,
de la revista de investigación educativa Educatio, así como dictaminador de artículos en otras revistas. Sin más, bueno, este currículum muy amplio, le cedemos la palabra al doctor Mendívil. Su micrófono, doctor. Yo quería hablar de una crisis, ya que en una de las preguntas aparece el tema de la migración, que es una crisis política, pero al mismo tiempo ética, que es el problema de una falta en este país de una ética de los cuidados y de una política de los cuidados. Es decir, de la población que vive en vulnerabilidad, de la población que vive bajo precariedad y que aumenta cada vez más. El empleo precario, el migrante como un paria, y los cuidados que en esta pandemia se han convertido en una verdadera crisis. Es decir, la necesidad de cuidadoras o cuidadores, que deberían de ser cuidadores y cuidadoras y no tantas cuidadoras, ¿verdad? Deberías universalizar el cuidado. Pero también y bueno, en general, el personal médico que en México ha arriesgado su vida, somos el primer lugar en personal médico y de enfermería fallecido y de hospital fallecido a nivel mundial. Y entonces a mí me gustaría hablar de la incapacidad del Estado para cuidar de enfermos, de discapacitados, de niños, de ancianos, y de cómo esa carga se va fundamentalmente, efectivamente, sobre mujeres, ¿no? Que sin cobrar, cuidan, o cobrando salarios bajos o bajo condiciones de vida muy, muy difíciles. Y esta crisis se acentúa con la pandemia, la crisis de los cuidados. La mujer tiene que trabajar, tiene que cuidar hijos, tiene que ver si tiene algún anciano en la familia, y esa carga se aumenta con la crisis general económica y de pandemia, pero también con la reducción de los presupuestos de las guarderías, de la reducción de los presupuestos para atender también a los sectores vulnerables. Por ejemplo, que ya no tenemos una política con respecto a los migrantes como la teníamos al principio del sexenio. Hemos abandonado y nos hemos convertido en la Guardia Nacional que evita que los migrantes crucen a Estados Unidos y se quedan atrapados en México. Y entonces hay muchísimas personas y albergues e instituciones que intentan atender a esos migrantes, lo cual es cada vez más difícil. Ya tenemos 10,000 solicitudes, ¿no? Por ejemplo, de personas que se quieren quedar en México, y pues es imposible hacerlo. Esta crisis de los migrantes se convierte en un aumento de la población vulnerable, aparte pues del desempleado, del empleado sin derechos, ¿no? Con contratos sin contratos o con contratos que no incluyen seguro social, seguridad médica, por supuesto, o jubilación, etcétera. Entonces, aunque estamos en un estado que ha aumentado la ayuda por medio de dar dinero a personas de la tercera edad o pobres, sin embargo, la crisis de los cuidados se nos ha venido encima. Y hay una serie de actitudes, por ejemplo, del presidente, a veces pues, que son bastante inconvenientes, ¿no? Reducir presupuestos a instituciones que se dedican al cuidado, y por otro lado decir, pues que los abuelos cuiden a los nietos, ¿no? Si se cerraron tantas guarderías, pues que se encarguen los abuelos, o que se encarguen las mujeres, ¿no? Pues nuestro presidente ha sugerido que esta crisis se resuelve de alguna manera cargándose sobre quienes tradicionalmente se han cargado sobre las tareas del cuidado. Entonces, aparte de necesitar una ética del cuidado que sea más sensible a la vulnerabilidad, a la precariedad, más solidaria, más hospitalaria con el otro, con la alteridad, ¿no? Con el indígena, con el migrante, con el que es minoría. Aparte de esa parte, pues necesitamos políticas del cuidado, es decir, acentuar estas políticas del cuidado que pueden ser desde una renta mínima vital o una renta básica universal, hasta el reforzamiento de las instituciones de salud, educativas, bueno,
guarderías para niños muy pequeños, asilos, etcétera. Y tenemos una crisis muy fuerte pues en todos estos rubros. El gobierno ha preferido dar dinero, una cantidad de dinero que es pequeña, a personas necesitadas, que ofrecerles un apoyo institucional. ¿Sí? Hay cierta carencia en medicamentos, por ejemplo, medicamentos contra el cáncer hacia los niños, ¿no? De lo cual se habla mucho, o ciertas carencias que tienen que ver con la falta de dinero del gobierno. Es decir, el Estado no tiene los recursos para enfrentar este tipo de situaciones porque no quiere cobrar impuestos a los sectores más privilegiados, a las empresas más ricas, o porque no quiere endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no quiere, aunque está aumentando la deuda interna en México. Entonces, esto sí que es una crisis del Estado, porque al eliminar, por ejemplo, fideicomisos, resulta que el FONDEN, que es el Fondo para Desastres Naturales, desapareció y ahora se inundó todo Tabasco y una buena parte de Chiapas y no hay dinero. ¿Sí? Estos fideicomisos pues, se van a usar para otras cosas. Este dinero, bueno, son muy variados los fideicomisos, pero unos eran para desastres naturales. Volvemos al tema de la precariedad y la vulnerabilidad en relación, en este caso, con desastres, ¿no? Terremotos, inundaciones, y cómo afrontar sequías, ¿no? Como en el caso de Chihuahua, ¿no? Y nos enfrentamos en todos estos casos a un Estado que aunque quiere o pueda pretender un mayor bienestar social, vamos a decirlo así, no puede, pero también porque el tipo de políticas que está haciendo son políticas generales para toda la población, pero abandona las políticas particulares para sectores que requieren una atención especial como sectores diferentes, como puede ser el caso de sectores femeninos y otros sectores vulnerables, precarios, y por supuesto el tema de los que se quedan sin empleo, ¿sí? Y esta enorme crisis de los cuidados, que yo le llamo así, pero que, vamos, siempre ha existido, pero que en los últimos decenios neoliberales aumentaron, digamos, esa precariedad o ese desamparo, vamos a decirlo así, en derechos sindicales, en derechos laborales, etcétera, etcétera, y la desprotección hacia ciertos sectores que tradicionalmente han estado excluidos, como pueden ser sectores femeninos, minorías étnicas, por supuesto migrantes, ¿no? Que requieren una atención especial y que no hay dinero para atenderlos. Alguien podría decir, pues no va a haber dinero que alcance para esos sectores. Bueno, pero una función esencial del Estado y más de un gobierno que se pretende de izquierda y que habla del estado de bienestar, pues tendría que ser este tipo de apoyos, ¿no? Y efectivamente nos encontramos con una especie de estrangulamiento de los recursos en relación con esos sectores necesitados. Y esa es la reflexión que yo quería hacer, ¿no? Es decir, crisis del Estado en relación con la responsabilidad del Estado en relación con esos sectores que se ven obligados a autoorganizarse, a resistir, a protestar o a hacer medidas a veces extremas para decir, bueno, hay demandas de la sociedad de ciertos sectores que no están siendo cumplidas por el Estado, ¿no? La violencia en general continúa como una violencia estructural que se manifiesta también particularmente en los feminicidios, pero en general en la violencia que se destaca en todas partes. Bueno, yo estoy en Guanajuato y aquí ha habido muchas noticias últimamente, ¿no? Acaban de encontrar hace unos días una fosa de 59 cuerpos, ¿no? Y eso pasa en todo el país, de modo que se podría decir que esta crisis estructural no se resuelve y que de alguna manera se puede agravar, aunque yo quisiera
obviamente desearía que no fuera así, ¿no? Y que efectivamente el Estado asumiera más esta responsabilidad y hiciera políticas públicas más robustas sobre todo este tipo de problemas. Esa sería mi posición. Gracias. Muy bien, gracias, doctor José Mendívil. Bueno, en su primera participación nos habla de una crisis generalizada, una crisis estructural en el país que, digamos, precede a la pandemia, pero que probablemente la propia pandemia ha evidenciado y además plantea una crítica sobre la, digamos, aparente incapacidad del gobierno para solventar las diversas crisis que existen en la sociedad, ¿no? De violencia, de salud, de bienestar y demás. A continuación, escucharemos al doctor Rolando Picos Bobbio. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Metodología de la Ciencia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en Humanidades y Artes por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del SNI desde el 2014. Entre sus publicaciones más recientes encontramos Didáctica de la Filosofía entre el humanismo y la competitividad, eh, Inventario de la Filosofía en Nuevo León, un texto sobre Marco Tulio Cicerón. Sus líneas de investigación son la didáctica de la filosofía de la educación y los problemas de la subjetividad en la filosofía contemporánea. Doctor Rolando Picos, Pues muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar, pues quiero agradecer la invitación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala al doctor José Antonio Mateos para participar en este panel que me parece muy interesante y muy pertinente respecto a la reflexión filosófica que podemos hacer en relación a la pandemia y cómo la pandemia ha transformado un conjunto de situaciones a nivel estructural, diría yo. Para tratar de abonar a la primera pregunta, que ya bien el doctor Mendívil ha dado rasgos muy detallados de cómo se manifiesta esta crisis del Estado, pues sí, hay una crisis de los estados nacionales, evidentemente, eso lo hemos visualizado en todas partes, en el manejo de la gestión de la pandemia, de la gestión política de la pandemia, de la cual se deriva lo demás, y creo que esta crisis, que esta emergencia sanitaria ha mostrado, una vez más, los límites de acción y de posibilidad de los estados nacionales. Y cuando hablamos de los límites de acción y posibilidades, vamos en función de un modo de organización de la propia globalización, que es una globalización neoliberal, es decir, el contexto de esta pandemia se da en un marco de organización, en un modo de organización del mundo, donde el neoliberalismo ya ha creado ciertas estructuras de desigualdad previa, de aquello que llamaban, y yo no me gusta decirlo así, la normalidad, ¿no? Hoy se supone que estamos en la nueva normalidad, cuando la vieja normalidad pues era absolutamente anormal, pero es decir, esta crisis se suma a una crisis permanente, a una crisis de desarrollo, a una crisis de los sistemas de salud, a un aumento de la pobreza en diversas regiones del mundo, y por tanto los efectos pues son devastadores, ¿no? Lo vemos, un millón de muertos o más de un millón de muertos, sin saber todavía cuál es el saldo final, sin una reflexión también sobre esto que ya sucedió alguna vez y que cobró más de 50 millones de muertes, ¿no? A inicios del siglo XX. Entonces pienso yo que esta crisis supone o debe suponer desde la filosofía una serie de reflexión sobre el carácter del Estado, sobre el carácter de la configuración del Estado, porque se supone que el Estado, al menos el Estado liberal, se construye a partir de un pacto social, donde este pacto social, como ustedes saben desde la vieja teoría rusoniana, garantiza a los ciudadanos el disfrute de sus derechos, el disfrute de sus bienes, un mínimo, digamos, de posibilidades de una vida buena, de una vida digna,
que evidentemente desde hace mucho tiempo en nuestros estados contemporáneos no se da esta situación, ¿no? Entonces aquí se abre, digamos, una fuerte crítica al funcionamiento del Estado y a lo que el Estado hace en relación al ciudadano, y también diría también una fuerte crítica que se genera hacia nuestra concepción de cómo actúa la democracia. Evidentemente, en el manejo de la gestión de la pandemia tendríamos como dos referentes. Por un lado, el occidente bueno, cómo ha gestionado, cómo ha hecho esta gestión, cómo ha sido incapaz de contener el avance de la pandemia, y tendríamos, bueno, el oriente, ¿no? Tendríamos el modelo chino como el modelo de control, ¿no? Con libertades limitadas, que aparentemente también se nos vende como un modelo eficiente. Creo que tanto en el modelo occidental como en el modelo oriental no debemos de dejar de lado cómo se ha gestionado este manejo de la crisis y cuáles son también los riesgos biopolíticos en el manejo de la crisis. Es decir, creo que hay otras dimensiones desde las cuales se puede pensar, y de hecho en la filosofía se está pensando todo lo que supone el confinamiento y las políticas o las respuestas de los estados, los escenarios presentes y sobre todo también los escenarios futuros. Entonces creo que hay digamos, un marco amplio de reflexión respecto al Estado. Ahora bien, también yo pienso que la crisis de la pandemia ha revelado lo que ya estaba, que yo decía, que es la fragilidad de los sistemas de salud en el neoliberalismo. En México, pues esto es evidente al mal manejo de la gestión de la pandemia actual por parte de este gobierno, pues se suma 30 años de neoliberalismo, 30 años de políticas donde el sistema de salud, pues simple y sencillamente, ya no evolucionó, ya no creció, ya no desarrolló los espacios, los hospitales, en fin, todo lo que tiene que ver con la política de salud, y pues todo esto ha hecho crisis. El 2020 ha sido la tormenta perfecta en muchos sentidos. Se suma a lo que José había dicho, ¿no? La violencia extrema, el problema de la migración, etcétera, etcétera. Y entonces en el 2020 estamos absolutamente rebasados, así como las aguas del río Grijalva que ahora invaden Villahermosa, ¿no? Eh, También creo que dentro de este tremendo debate sobre qué hacer con la pandemia, se ha mostrado la polaridad o la polarización, digamos, que ya existía en la vieja normalidad y que hoy en día pues se evidencia más. Y esta polarización es una polarización política, donde todos los actores políticos, sea en Estados Unidos, sea en México, pero hablemos de México, no saben para dónde, no saben, es decir, un Estado desbordado y partidos políticos sin imaginación para desarrollar una gestión de la pandemia con el menor costo posible, pues es la realidad que tenemos, ¿no? Hay una crisis de la política y hay una crisis no de legalidad, pero sí diría de legitimidad del Estado. Lo que está ahorita, digamos, en juego es esta legitimidad, porque yo sostenía que si un Estado es incapaz de garantizar los derechos sociales básicos, la salud, la educación, el empleo, la seguridad, pues entonces hay una crisis de legitimidad y por lo tanto también se desarrolla todo este escepticismo ciudadano. Es decir, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos un escepticismo generalizado, no tenemos un referente de cómo saldremos de esto, estamos casi como que esperando un milagro dependiendo de algo externo. Esa es otra de las agravantes, ¿no? La historia política de este país siempre está en función de un factor externo, porque parece que somos incapaces de configurar por nosotros mismos un rumbo, una salida, una gestión efectiva de esto que nos está aconteciendo. Tendríamos que pensar, creo yo, las características de un nuevo Estado, una refundación del Estado, que creo que sería importante, una refundación del sentido de la política. José mencionaba también el asunto de la ética.
me parece aquí debemos de pensar no solamente en esta ética de los cuidados, que es fundamental, en esta política de los cuidados, que ya ha descrito también, sino en volver a una ética política, ¿sí? Porque si no hay una ética política, si no se construye, si no se refleja de parte de los actores, entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Ahora bien, yo quisiera pensar o plantear, ¿no? Cuando haya la eventual vacuna, porque también se juega mucho con esto, ¿no? De que sí, que ya sale, de cuándo podremos tener acceso, de cómo vamos a volver a cierta normalidad. El asunto es, en el caso de nuestro país, muy en concreto, cómo se va a poder reestructurar el Estado más allá de lo económico, es decir, dejando de lado esa variable que es importante, pero en todo lo demás, en lo educativo, en lo social, en lo cultural, en lo político. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Vamos a seguir siendo los mismos? ¿La ciudadanía va a seguir siendo la misma? ¿El Estado va a seguir funcionando como ha funcionado con estas inercias y con estas enormes contradicciones? Yo creo que el reto de pensar el Estado hoy y el Estado en el futuro, el reto desde la filosofía política será justamente quizás analizar estos nuevos, la emergencia de estos nuevos actores o la necesidad de repensar las categorías de la política o de las formas de organización política, porque yo sostengo que no podemos regresar a un modelo de Estado a nivel global y a nivel local, que funcione exactamente igual, porque al parecer la solución es la solución autoritaria, y la solución autoritaria, pues evidentemente no es ninguna solución. Yo creo que lo que se ha legitimado, y ahí sigue un poco la postura de Agamben, es justamente esta eh, eh, aprobación, entre comillas, de la normalización de una situación a partir de un ejercicio con muchos tintes autoritarios. Mencióneme un solo estado mundial donde no se ha ejercido este autoritarismo de las más diversas formas. Y creo que en México, pues lo hemos interiorizado tanto que luego nos amanecemos con noticias que una manifestación feminista es atacada a tiros por aquellos que estarían obligados a defender la vida de las mujeres, ¿no? Llegamos a esos extremos de absurdo, ¿no? En todo caso, pues, para ir finalizando en esta primera intervención, pienso yo que hay que pensar críticamente en el funcionamiento del Estado, en lo que supuestamente iba a garantizar y que no garantiza, y a partir de ahí modificar, porque si no funciona, entonces la democracia no tiene sentido. ¿Y cuál es la alternativa a esto? O seguimos en esta estructura autoritaria, de tal modo que no seremos tan diferentes del modelo chino del Estado, o pensamos y repensamos cómo dimensionar socialmente, verdaderamente en este sentido social, el Estado para atender las necesidades emergentes y de las muchas crisis que vienen también, porque creo que también en este reposicionamiento, en este replanteamiento del Estado nacional o de los estados nacionales, hay que visualizar las muchas crisis que vienen, porque esta sería como una primera oleada de las muchas cosas, que el cambio climático, que una serie de eventos que están aconteciendo al mismo tiempo, nos van a generar efectos a muy corto plazo. De hecho, ya los están generando en toda esta temporada de huracanes y tormentas y demás, y todo el enorme costo humano, económico, social, pero sobre todo de vidas. Y hasta aquí dejaría mi primera intervención. Muy bien, muchas gracias, doctor Rolando Picos. Nos plantea algo en la misma línea del doctor José Mendívil, que lo hizo anteriormente, un escenario, digamos, de crisis generalizada que en parte se explica por nuestro pasado reciente, un pasado que él llama neoliberal, y por la actual, insisto, aparente incapacidad del gobierno, en particular parece ser que remite al gobierno federal, para el manejo, digamos, de la crisis de salud que estamos viviendo, ¿no? Esta crisis generalizada nos dice que se remite a los sistemas de salud,
a cómo están configuradas las relaciones políticas, ¿no? Esta constante confrontación o polarización entre los agentes políticos, social incluso, nos habla de un escepticismo generalizado respecto a las medidas o la falta de medidas de los propios gobiernos para atender la pandemia y sus secuelas o sus resultados, sus consecuencias, perdón, en la economía y en la sociedad en general. Frente a este escenario, él nos plantea que la filosofía tiene que repensar críticamente al Estado con el afán, digamos, de contribuir a una reforma, digamos, de nuestras instituciones, no a regresar a lo que anteriormente existía, pero tampoco, digamos, caer en las alternativas autoritarias o autocráticas que existen en otras regiones del mundo. A continuación tenemos al doctor Billy López. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor de asignatura en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador asociado en el Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y en América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente coordina el Centro de Estudios sobre la Ciudad y forma parte del grupo de investigación transversal sobre biopolítica y necropolítica en la UACM. Sus líneas de investigación son la ontología, la filosofía de la cultura, la biopolítica y la filosofía de la ciudad, sobre las cuales ha hecho publicaciones en revistas especializadas y libros colectivos. Doctor Billy López, si nos hace el favor de prender su micrófono. Listo, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y a quienes hacen posible técnicamente este tipo de transmisiones tan sui generis y las que nos estamos enfrentando en estos días. Ayer, mientras pensaba que íbamos a estar en este conversatorio, decía yo, sí, claro, el evento de Tlaxcala. La próxima semana es el evento de Sinaloa. Pero en realidad no, son los eventos que están en el estudio, ¿no? En la sala de la casa. En fin, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha planteado en este pequeño conversatorio. Creo que es difícil no concordar con lo que se ha dicho. Creo que todos estamos convencidos de que esta crisis es una crisis que tiene muchísimo tiempo establecida entre nosotros. Es una crisis que se puede rastrear desde mucho tiempo atrás, pero que, digamos, desde finales del siglo XIX, diferentes pensadores han estado diagnosticando, al menos desde el ámbito de la filosofía, ¿no? Finales del XIX, inicios del XX, todo hay una explosión, ¿no?, de autores denunciando la crisis, no solamente de los estados, sino de nuestras formaciones culturales, ¿no?, de nuestros valores, de nuestras costumbres, de nuestras aspiraciones, pero evidentemente también de nuestras formas de hacer ética y de nuestras formas de hacer política, ¿no? Yo pienso de inmediato en autores como Nietzsche, ¿no?, o como Marx, o diferentes formas de anarquismo que surgieron en Occidente, y evidentemente, ¿no?, el surgimiento de corrientes políticas como el anarquismo, como el socialismo, diferentes formas de socialismo, dan cuenta de ello, ¿no? Dan cuenta de que en Occidente hay una crisis instalada desde hace muchísimo tiempo. Y un poco de lo que dan cuenta todos estos pensadores es de que efectivamente nuestras formas de hacer política no son convenientes para la vida desde hace mucho tiempo. Es decir, parecería que lo que la pandemia ha hecho en unos cuantos meses es visibilizar una serie de formas de barbarie que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo, pero que ahora son completamente evidentes, ¿no? Es decir, hablamos de sectores de la población que son completamente explotados, ¿no?, que desde hace algunos meses
se les ha dado por llamarles héroes, ¿no? Porque son las personas que están en la primera línea, ¿no? Las personas que no pueden dejar de producir, las personas que no pueden estar en confinamiento, ¿no? Las personas que no pueden dejar de trabajar. Hemos visto una serie de discursos que nos dicen que estas personas son héroes, pero en realidad tendríamos que verlos como esclavos, ¿no? En realidad tendríamos que verlos como estos sectores que por las condiciones de nuestros sistemas de producción no pueden parar, ¿no? No hay manera de que paren, no hay manera de que se resguarden, ¿no? Otra cosa que ha hecho visible la pandemia, pues es que también hay diferentes poblaciones que son básicamente desechables, ¿no? No solamente en términos económicos, sino en términos también de salud, ¿no? Y eso está puesto en los paradigmas de gobierno desde hace muchísimo tiempo. Junto con ello, vemos que la devastación del medio ambiente es imparable. Muchos creyeron al inicio de la pandemia que al circular menos coches, al haber menos producción, etcétera, iba a haber una recuperación del medio ambiente. Incluso comenzaron a circular fotografías de diferentes lugares en el mundo en donde se veía que la naturaleza recobraba camino y cosas por el estilo, pero después de unos cuantos meses nos damos cuenta de que la situación sigue exactamente igual. Seguimos consumiendo, seguimos devastando. Otra cosa que ha hecho tremendamente visible este asunto es la precariedad brutal de los sistemas de salud a lo largo de todo el mundo, ¿no? De pronto uno pensaría que en diferentes países del primer mundo esto no ocurriría, pero fueron los primeros en colapsar. Es una cosa tremenda, ¿no? Lo cual habla de ciertos paradigmas de gobierno, ¿no? Y digamos, del poco cuidado que tienen los estados de sus propias poblaciones. Esto me lleva a plantear que, pues eso, que desde hace ya varias décadas, el Estado o los estados, uno de los aspectos que que tiene la crisis en los diferentes estados, tiene que ver con el modo de producción capitalista, ¿no? Es decir, desde hace ya varias décadas, con esto que se ha llamado liberalismo, luego neoliberalismo, pero que bueno, está relacionado con el modo de producción capitalista, eh, esta, esta forma de producción, pues, ha hecho que los estados a lo largo de todo el mundo hayan tenido que bajar sus formas de gobierno, ¿no? Es decir, los paradigmas actuales de gobierno tienen que ver con gobernar menos y administrar más. Esto es algo que Foucault, por ejemplo, detecta muy bien desde hace varias décadas, y lo detecta como justamente una colusión entre el modo de producción capitalista y ciertas formas del liberalismo europeo. Eh, el resultado de estas formas de gobernar es que el Estado se ha ido reduciendo cada vez más, dándole espacio al mercado, ¿no? Dándole espacio al libre mercado. Y justo las consecuencias que ahora estamos viendo, que la pandemia ha hecho visibles, están relacionadas con esa estructura, ¿no? Con esa estructura en donde efectivamente los estados nacionales cada vez son menos nacionales y cada vez son menos estados, y cada vez están más sometidos a los flujos del mercado, ¿no? Del libre mercado. Ahora bien, aquí habría que hacer una aclaración, porque de pronto suele verse en los estados, digamos desde los paradigmas más clásicos de la filosofía política, la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo. Y no obstante, es mucho más complejo que ello. Uno de los conceptos que Foucault nos obsequia para poder pensar las constituciones políticas de las sociedades contemporáneas es el concepto de gubernamentalidad, ¿no? Es decir, no se trata únicamente de lo que hacen los gobiernos para gobernar las poblaciones, ¿no? Sino que muy inspirado en Marx, ¿no? Con una lectura muy específica de Marx, Foucault se da cuenta de que el gobierno de los estados, no, el gobierno pues en las sociedades contemporáneas no depende tanto de instrucciones verticales que emergen de una cosa enorme llamada poder, sino que están repartidas de maneras, están distribuidas, digamos, ¿no? De múltiples maneras en todo el cuerpo de la sociedad. Y en ese sentido, los ciudadanos ejercemos también
ciertas formas de poder que construyen, que refuerzan los mecanismos que están instalados para poder gobernarnos, ¿no? En ese sentido, decía yo, con una lectura muy específica de Marx, Foucault se da cuenta de que el capital no solamente produce mercancías, ¿no? El capital no solamente produce eh, fábricas, eh, eh, capital, dinero, etcétera, ¿no? Sino que también produce modos de vida. Y en ese sentido, el tipo de subjetividades que se crean al interior de las sociedades bajo el modo de producción capitalista son subjetividades que están hechas también para reforzar este modo de producción, ¿no? Es decir, el ganador, ¿no? El triunfador, ¿no? Ser emprendedor, todo este tipo de anhelos que vamos teniendo en la vida, que nos inculcan, ¿no? A través de ciertas formas de producción de cine, de televisión, de literatura, etcétera, no todos nuestros valores están relacionados ya con esa forma de producción. Y eso es lo que vuelve muy complejo, muy compleja esta situación, ¿no? Que es decir, que no solamente son los estados, sino que son las sociedades, son los individuos, ¿no? Que estamos marcados por esa forma de producción, que estamos marcados por esa forma de ideales y que de pronto no lo advertimos, ¿no? Y justo como lo pensamos desde el paradigma desde alguno de los paradigmas clásicos de la filosofía política, resulta muy fácil pensar que la culpa de todo lo tiene el Estado, cuando resulta que nosotros estamos, al estar dentro de esta forma de producción, de esta forma de producción no solamente económica, sino subjetiva, nosotros mismos también estamos alimentando este asunto. Y lo peor de todo es que así como se pone la situación, parecería que no hay salida, ¿no? Es decir, parecería que decimos, ay, claro, entonces no seamos capitalistas, ¿no? Entonces no produzcamos, ¿no? Pues claro, lo que ocurre es que te vas a la quiebra y dejas de comer y te mueres, ¿no? Eh, y esto en realidad es un falso dilema, ¿no? Siempre ha sido posible reinventar nuestras formas de convivencia, siempre ha sido posible reinventar nuestros afectos, nuestras aspiraciones, nuestros ideales, nuestras formas de relacionarnos con nosotros y con nosotros mismos, y con los otros, evidentemente. Y creo que esto es algo que tendría que estar, en lo que tendríamos que estar trabajando desde ya. Como lo apuntaban, efectivamente tiene que ver con ciertas formas de ejercicio del cuidado, tiene que ver con replantear nuestra relación con la naturaleza, con nosotros mismos, con los otros, para tratar de buscar salidas a esto que no depende únicamente de la crisis de los estados, sino que es una crisis civilizatoria que lleva más de un siglo, definitivamente, ¿no? Y no va a ser fácil que salgamos de ellas. Y tiene costos elevados, ¿no? Un poco para atender a las otras dos preguntas que se plantean en la convocatoria. Los costos elevados los hemos estado pagando desde hace mucho tiempo, ¿no? En las preguntas que nos hacen, preguntaban que si tendrán que morir unos por otros. Esto es algo que ha estado pasando desde hace muchísimo, ni siquiera el siglo de crisis, ¿no? Esto ha pasado desde hace mucho tiempo. Pensemos en el colonialismo, ¿no? Y pensemos en el desarrollo económico de las grandes potencias colonizadoras, pues están asentadas precisamente sobre la muerte de los colonizados, ¿no? Pensemos en el modo de producción capitalista cuyo motor es la acumulación originaria, ¿no? Que tiene que ver con el despojo, que tiene que ver con el asesinato, que tiene que ver con la muerte de las personas. Y veámoslo actualmente, ¿no? Es exactamente lo que está pasando en diferentes lugares, no solo del país, sino del mundo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pensemos que esta tecnología que estamos utilizando para comunicarnos, para pensar, digamos, críticamente, está sustentada en la explotación, ¿no? De las minas para obtener los materiales con los que están hechos nuestros teléfonos, ¿no? En fin, no es algo que sea fácil de decir en 10 minutos. Y digamos, para terminar, me gustaría únicamente hacer alusión a la última pregunta que tiene que ver con el asunto de las fronteras y de la migración. Efectivamente, ¿no? Otra de las estrategias claves en la gubernamentalidad contemporánea está colocada del lado de la seguridad, ¿no? En nombre de la seguridad se han hecho
se han cometido algunos de los mayores crímenes de lesa humanidad a lo largo de toda la historia. La última digamos, uno de los últimos ejemplos que han sido monumentales, ustedes recordarán, fue la renovación del conflicto en Medio Oriente por parte de los Estados Unidos, cuando hacen su operación Libertad Duradera, que después cambia de nombre, ¿no? Justo, se acuerdan ustedes, ¿no? La guerra contra el terrorismo. Tenía que ver con la seguridad nacional, ¿no? Recordemos la guerra contra el narco que se desata en México desde 2006, para que la droga no llegue a nuestros hijos, ¿no? Recuerden que todos los miles de muertos que ha habido en ese sentido, argumentando seguridad nacional, cuando el problema podría ser otro, ¿no? Podría ser enfocado de maneras distintas. Bueno, pues en aras de la seguridad, precisamente, algunos gobiernos estatales o nacionales han limitado el libre tránsito, no solo de los migrantes, sino de todos los ciudadanos. Y eso, claro, se traduce en políticas que cada vez tienden más hacia ciertas formas de autoritarismo y de totalitarismo que no queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso terminaría y veamos qué pasa con los siguientes comentarios. Muchas gracias. Muy bien, doctor Billy López, le agradecemos su intervención. Nos plantea un primer contraste respecto a lo que se estaba diciendo anteriormente. Digamos que cuando se plantea o se le carga, digamos, toda la responsabilidad al Estado, se está pensando desde el paradigma tradicional, digamos, de la política, me atrevería a decir incluso el paradigma liberal que contrapone a la sociedad y al Estado y que por lo tanto asume que, digamos, todas las acciones para bien y para mal dependen de las autoridades políticas en particular. Él, en cambio, nos plantea más bien desde una perspectiva Foucaultiana, que la responsabilidad también está en la sociedad, ¿no? Porque hay diferentes formas de poder y diferentes formas de subjetivación que nos hacen actuar como lo hacemos. Y en particular lo combina con una perspectiva marxista o quizás marxiana, podríamos decirlo, que vincula esas formas de subjetividad con el propio capitalismo, ¿no? Es decir, que el capitalismo no es solamente un modelo económico, sino que se ha constituido en un modo de vida o en la base de nuestro modo de vida y que en todo caso explica también, digamos, la crisis en la que nos encontramos ahora. A continuación tenemos a la maestra Alejandra Rivera Quintero, y es licenciada en Psicología por la UNAM, es maestra en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y es candidata a doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde coordina el grupo de investigación transversal sobre biopolítica y necropolítica. Es también investigadora asociada en el Centro de Estudios Genealógicos y participa en 2 proyectos PAPIT en la UNAM. Maestra Alejandra Rivera, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Quiero primero que nada agradecer este espacio, agradecerle a Ernesto la presentación, por supuesto que también al doctor Antonio Mateos por esta oportunidad para charlar con ustedes. La ventaja de ir hasta el final es que uno puede justo decir estoy muy de acuerdo con las personas que me antecedieron, con las participaciones previas y en realidad pues bueno, parece que me dejan como pocas cosas que decir, sin embargo, porque bueno, claro, estoy muy de acuerdo con muchos de los planteamientos que han dado hasta este momento. Sin embargo, sí me gustaría insistir, ¿no? Como en un planteamiento acerca de cómo establecer un análisis, una posible reflexión en torno a la crisis de los estados nacionales. Es decir, no podemos negar de inicio que efectivamente estamos atravesando una crisis que además generacionalmente no nos había tocado vivir ni a nosotros, ni a nuestras mamás, ni a nuestros padres, ni a nuestras abuelas, etcétera, ¿no? Es decir, aun cuando tenemos el referente, ¿no? Más o menos cercano de la pandemia de H1N1, ciertamente no estamos hablando de una clase de impacto, no es un alto impacto que implique, finalmente estas estrategias de epidemiológicas
farmacológicas para tratar de coartar el flujo de la enfermedad. Incluso podríamos hablar de que el VIH, ¿no? Entendido como una pandemia que ha tenido repercusiones sociales desde los años finales de los 70, principios de los 80 hasta este momento, es una crisis, ¿no?, de salud, ha sido una pandemia que ha cobrado muchas vidas. Sin embargo, digamos que el propio modelo de esta enfermedad, ¿no?, la forma en la que esta enfermedad ocurre, se enfoca, aparece, ¿no? Y además se convierte como una parte de un estigma a un grupo social, a un grupo en particular de subjetividades, no permitió ver como la forma en la que efectivamente también tiene una serie de implicaciones. Entonces, un poco pregunto esto, de por qué estamos atravesando esta crisis. Bueno, porque efectivamente esta enfermedad, ¿no?, ocurre en un momento además muy particular, ¿no? Ocurre en un momento en el que efectivamente hay una tensión entre China, ¿no?, ya que estaba bastante dada, y Estados Unidos, ¿no? Y entonces ocurre como suelen suceder estas cosas, no pasan como en las películas, en donde pues a lo mejor hay un científico que identifica y entonces alerta, ¿no? Y entonces ya las cosas empiezan rápidamente a desenvolverse. En realidad, si ustedes recuerdan, el proceso en el que esta crisis se fue desenvolviendo fue simultáneamente muy veloz, ¿no? En términos de cómo la información iba fluyendo, ¿no? Cómo nos iban llegando noticias, pero muy lenta en términos de la reacción de los Estados-naciones, ¿no? Justamente una cuestión que es relevante de observar es que aun cuando veíamos, ¿no?, llegó la noticia en China, entonces hay una pandemia o hay una epidemia, para ese momento era un brote epidémico, y tiene tales características y la gente está muriendo, y de pronto el resto de países en Europa decían, sí, ajá, y no ocurrió cierre de fronteras, no había como un protocolo, etcétera. Entonces, fue por ahí de marzo, ¿no?, cuando empezaron ya los estados a alertarse realmente, ¿no?, a empezar a ver el calibre de la crisis, ¿no? Y entonces, ante la incertidumbre que produce estar expuestos a un evento, a un acontecimiento, a una enfermedad, además, cuyos efectos todavía no son conocidos, y ante, digamos que la dinámica en la que la propia enfermedad se esparció, ¿no?, en un mundo, en una sociedad, en donde pues la gente puede viajar en una sola noche desde Europa hasta México, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hizo que también la distribución de la enfermedad fuera distinta, ¿no? Entonces, en esos términos, sí, claro que hay una crisis de los estados nacionales con respecto a la pandemia, pero coincido perfectamente con la idea de que esta crisis no es nueva. Es decir, los estados-nación surgen precisamente como dispositivos, o si se prefiere pensar como estructuras, que administran la vida y la muerte. Entonces, la crisis en los estados está desde sus comienzos, en su base operativa está la crisis, ¿no? Y entonces, bueno, la idea de que el estado-nación tiene que hacer algo contrasta perfectamente con la idea de que por lo menos desde el siglo XVIII, los estados-nación tuvieron ante sus manos por primera vez, aunque no necesariamente que allí empezó, pero me refiero a que por primera vez se calibró la idea de que las poblaciones son administrables, ¿no? Y entonces la idea de administrar la enfermedad es esto precisamente hacia donde quisiera ir en la siguiente pregunta. En aras del bien común se administra la vida y la muerte, sí, y esto opera tanto en una pandemia como en cualquier otra actividad que le corresponda al Estado-nación, ¿no? Hay personas que mueren, ¿no?, porque en aras del bien común, porque, pues bueno, hay que democratizarlos, ¿no? Hay que llevarles la democracia a aquellos bárbaros que no la conocen, por ejemplo, ¿no? Y entonces se mandan a personas a la guerra. Pero de igual manera, hay personas que mueren en situaciones de descuido, de abandono, ¿no? En función de que, pues bueno, a lo mejor el Estado-nación determina que hay que enviar un cierto recurso, o hay que quitar ciertos fideicomisos, o hay que demandárselos a otro lado, etcétera. Entonces, sí, justamente el tema base de todo esto es la administración que ocurre de la crisis y la administración que ocurre de las poblaciones. Entonces, una población en crisis es efectivamente un material sobre el cual el Estado-nación se mueve. Si esto lo debilita, si esto lo convierte en una, digamos, una instancia,
un dispositivo debilitado. A mí me parece que ahí se tendrían que hacer lecturas muy puntuales acerca de qué es lo que estaríamos diciendo que se debilita. Es decir, en la subsecuente crisis, ¿no? O sea, estamos en medio de una crisis pandémica que tiene efectos, que no solamente tiene efectos en la salud de la población, sino que además tiene repercusiones en la economía, en los flujos económicos, en las relaciones entre estados. Lo que opera es que efectivamente hay un debilitamiento económico sin duda, ¿no? Y entonces lo empezamos a sentir, se siente la repercusión en la falta de empleos, digamos, como en el acceso incluso a ciertos productos y servicios que se han encarecido y que se han encarecido de manera tal que de pronto no nos damos cuenta que estamos pagando cubrebocas que hace un año costaban 5 pesos y hoy en día puedes encontrarte uno en 100 pesos cada uno, ¿no? Entonces, eso me lleva también a la idea de que, pues bueno, igual mientras se experimenta una crisis en una parte, en una parte de algo que llamamos Estado-Nación, hay alguien o hay un grupo de personas o hay una transnacional que está lucrando con la crisis, ¿no? Y esto entonces me lleva como a reflexionar esta idea de Slavoj Žižek, que en algún momento, muy al principio de la pandemia, él contemplaba la idea de que, pues bueno, esta era una posibilidad para darle un golpe certero al estilo Kill Bill, decía él, ¿no? Al capitalismo. Y pues bueno, la sorpresa al paso del tiempo es que no, que hay efectivamente transnacionales, grupos, o sea, el sistema capitalista se ha fortalecido en ciertos niveles, mientras que en otros ha tenido que establecer otras estrategias, ¿no? Y esas estrategias además van acompañadas de cierta forma de precarización. No solo, añadiría lo que decía el doctor Vili López, no solo a las personas que trabajan en el sector salud, sino también a las personas que se dedican a servicios. Me parece que lo planteaba también en ese sentido, pero quiero que ustedes observen cómo incluso nuestros propios estudiantes. Hoy en día el espacio de empleo que pueden acceder, porque es lo que está disponible, es para ser socio de a lo mejor un sistema de reparto de comida, de Uber, de Didi, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de empresas, claro que han encontrado cierta forma de explotación también en aras de algo que se denomina como bien común, ¿no? Porque mejor quédate en casa y para qué sales, mejor pide tu súper a domicilio. Cerraría diciendo un par de cosas con respecto a que efectivamente coincido en que la pandemia visibiliza las contradicciones que hay en el basamento de los Estados-nación, tanto en términos económicos, políticos y sobre todo en los sistemas de salud. Coincido perfectamente con la idea de que no hay un Estado, no hay un sistema de salud en algún Estado que pueda soportar el nivel de presión que ha implicado la pandemia. No solo para la atención de la pandemia, yo lo que quiero decir es eso, ¿no? O sea, claro, el bien común de las personas, ¿no? Que están en este momento desafortunadamente atravesando por un periodo de enfermedad por COVID o que incluso han perdido la vida por ello. Pero también quiero visibilizar que, por ejemplo, en nuestro contexto, la reconversión hospitalaria ha llevado al límite a los hospitales públicos y privados para poder brindar atención no solo a la enfermedad, ¿no? A la pandemia, sino también a otras enfermedades preexistentes en nuestro contexto. Y que, pues bueno, seguramente conocen un montón de gente que pues tiene un tratamiento contra el cáncer o tiene un tratamiento contra alguna enfermedad crónico-degenerativa y pues sus citas están programadas hasta dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. Y eso efectivamente, ¿no? Supone también una forma de abandono, de selección, de administración de la vida y la muerte. Incluso pensando en cómo esta consecuencia de quién muere en vías del bien común, en aras del bien común, podríamos observar también qué está ocurriendo con las farmacéuticas. Y me parece que además es una reflexión a futuro, porque bueno, en este momento todavía no hay nada seguro, o sea, hay de pronto noticias que parecen demasiado optimistas para el nivel de desarrollo que requiere una vacuna. Pero pensando en que una farmacéutica lleve un protocolo en donde se hable de un 90% de efectividad para haberla logrado, haber llegado a ese nivel supuso también cierta clase de riesgo, de haber puesto en riesgo a cierta población. Es decir, ya sabemos de casos de gente que murió entrando a estos protocolos. Aquí la cosa en términos bioéticos es que, claro, pues bueno, si la persona sabía el riesgo, si la persona que estaba como sujeto experimental así lo pudo determinar y tuvo conocimiento informado al respecto, pues bueno, podemos hablar de que fue un acto heroico. Pero al final del día también tenemos que suponer que sí, nuestra sociedad
sociedad es perfectamente capaz de suponer ciertas formas de muerte y del sacrificio en aras de los demás, en aras del bien común. Y por último hablaría acerca, ya tratando de cerrar con la idea de si se justifica y cuáles serían las consecuencias del cierre de fronteras y la migración forzada. Pues bueno, eso es un efecto que además hemos visto en otros espacios, en otros momentos, en otros contextos, ¿no? Los cierres de fronteras son estrategias que operan también en un sistema de biopoder, pero diría yo incluso como en una lógica necropolítica, ¿no? O sea, en políticas de la enemistad, de no queremos que entren los del país vecino porque traen enfermedades, ¿no? Piensan como Donald Trump en algún momento dijo que que los mexicanos no tenían que entrar porque, pues bueno, estaban llenos de enfermedades, ¿no? No me acuerdo la formulación concreta que hizo, pero hablaba de que éramos sucios, de que veníamos con enfermedades que iban a atacarlos, ¿no? Entonces, una crisis de este tamaño, claro que potencia los efectos de un posible cierre de fronteras y de la migración limitada, pero además quiero apuntar a la manera en la que esto se solicita, es decir, hay parecía que al principio había cierta reticencia a decir, bueno, es que no podemos cerrarle las fronteras a todos, etcétera, pero llega un momento en el que la crisis permite que las personas se sientan amenazadas y lo acepten. Y en términos de la migración limitada, y no solo de la migración limitada, sino de la movilidad llevada en términos de sana distancia, en términos de cierta forma del cuidado de la salud, claro que también supone que tengamos prácticas, ¿no? Que supongan que de pronto voltee a ver mal a la persona que no lleva cubrebocas, o que exija que cuando llego de un avión me tomen la temperatura, o al entrar al mall, etcétera. Entonces, no solo afecta en términos de la migración, sino en términos de la propia movilidad dentro de este espacio que llamamos ciudad. Cerraría yo diciendo que estoy absolutamente de acuerdo en que necesitamos hacer un replanteamiento futuro de un montón de cosas, incluyendo nuestra relación con la naturaleza, con lo social, etcétera. Pero además yo apuntaría acerca de cómo esta idea, ¿no? Cómo éticamente también requerimos un replanteamiento acerca de qué entender como el bien común. Pensando así, algunas de los elementos que fueron puestos a discusión más o menos al principio de la pandemia tenían que ver con qué clase de cuidado se tenía que tener en los hospitales con las personas, ¿no? Que estaban contagiadas, y entonces se habló de esta guía bioética para el triaje, ¿no? Por ejemplo, y entonces en esa guía bioética lo que se planteaba era pues muy cercano a la perspectiva utilitarista anglosajona, que bueno, que había que seleccionar, que había que tener criterios para el cuidado de unos por encima de otros dependiendo de sus posibilidades vitales, ¿no? Y entonces, bueno, prefieres apostarle a alguien, al cuidado de alguien que tiene ciertas condiciones y que tiene proyectivamente hablando, digamos, como en este imaginario, muchas más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Porque, pues bueno, a lo mejor no rebasa cierta edad, no tiene condiciones preexistentes, no tiene tal y tal enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esta clase esta guía bioética fue ampliamente criticada justamente por la lógica utilitarista que estaba, digamos, como implícita en el fundamento teórico de la misma, ¿no? Entonces, que tendríamos que pensar, pues justamente como poniendo este ejemplo, ¿qué es lo que llamamos como bien común? ¿No? Cuando hablamos del bien común, ¿de veras estamos hablando del bien común, del bien de muchos encima de otros, o estamos hablando del bien común de los que no son comunes? Entonces, esa clase de replanteamientos me parece que son muy relevantes de hacer en este contexto. Finalmente, desde la filosofía a veces es un error pensar atropelladamente, ¿no? Ejemplo de ello justamente es lo que le sucedió a Slavoj Žižek, que incluso a Agamben, ¿no? Tratando de hacer alguna clase de proyecciones. La filosofía me parece que es muy mala como adivinante, ¿no? Como adivinadora, pero sí es momento también de pensar qué está pasando, en qué condiciones estamos y cómo vamos a hacernos cargo de esto ante el ahora y la historia. Y es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra Rivera. Pues en su intervención nos ha planteado diversas tesis muy interesantes desde la perspectiva que ha trabajado, que es la biopolítica y la necropolítica. Nos plantea, digamos, cómo esta pandemia revela lo que es, o se podría considerar incluso la naturaleza misma del Estado desde sus orígenes, que es, nos lo define como un dispositivo que administra
la vida y la muerte, que es efectivamente lo que está ocurriendo, digamos, en este momento de la pandemia, pero que es algo que ocurría anteriormente e independiente de la propia pandemia. Nos plantea también una tesis que contradice las expectativas de muchos autores teóricos, digamos, como Slavoj Žižek, sobre el posible futuro y la posible oportunidad que nos abre la pandemia de transitar hacia una nueva forma de organización social, nueva forma de organización económica y política, ¿no? Žižek hablaba de una especie de sociedad postcapitalista, mientras ella, digamos, de una forma más sensata, pues reconoce que esta crisis no ha golpeado de la manera en la que se esperaba ni al Estado ni al capitalismo, mucho menos, sino que por el contrario han seguido su marcha en la reproducción sistémica, digamos, de la sociedad. Y por último nos plantea un problema para la reflexión filosófica, que es respecto a la definición del bien común, como lo señala, en algún momento se planteó esta visión utilitarista de la felicidad, del bien o del bienestar del mayor número, que bueno, sabemos que contradice por lo menos a las minorías, ¿no? A los que no pertenecen al mayor número, ¿no? Tenemos que repensar efectivamente el concepto y el criterio del bien común como principio orientador de las acciones públicas, y eso pues efectivamente compete a la filosofía. A continuación daremos la palabra al doctor José Mendívil en su segunda intervención, si quiere continuar con lo que estaba planteando en la primera, o bien responder, complementar algo de lo que han dicho los demás participantes, sobre todo, digamos, esto que plantea el doctor Billy López, sobre que no es todo, digamos, la responsabilidad del Estado, sino que también hay algo en la sociedad, esas relaciones de poder y subjetivación que, digamos, alientan o mantienen esta crisis. ¿Qué nos diría usted, doctor José Mendívil? Sí, gracias. Bueno, yo agregaría a los comentarios que hice sobre esta crisis de los cuidados, que tiene que ver con una ética de los cuidados y una política de los cuidados. Algo que tengo aquí en un texto mío y que pues tendría que ver también con lo que han dicho los demás compañeros. Tendría que ver con esto de la biopolítica y la necropolítica, ¿no? El tipo estándar de sujeto que el sistema necesita y promueve es el de un emprendedor de sí mismo. Somos emprendedores de nosotros mismos, ¿no? De hecho, ya somos nosotros hasta factores de la producción. Nuestro cuerpo ya es un modo de producción, ¿no? Nuestro cuerpo mismo, porque lo podemos también poner en pantalla, y si tenemos muchos espectadores en YouTube, pues hacemos dinero con nuestra propia persona, ¿no? Pero en todos los sentidos se nos educa como emprendedores de nosotros mismos, ¿no? Esto está basado en el rendimiento y la productividad, una fabricación de uno mismo que suele incluir la inflación del ego en su camino hacia el éxito, que implica un desvincularse y dejar de escuchar a los otros. Un estado de soledad que produce además personas depresivas y fracasadas, personas que al no soportar la presión en esta carrera por el éxito, acaban en la enfermedad, en la medicalización o en las adicciones. Estos padecimientos se tratan como individuales de forma inadecuada, con un enfoque patologizador, pero en realidad son producto de condiciones sociales y culturales. Pensamos que son personas enfermas a nivel individual, cuando en realidad es una enfermedad social la que produce esas patologías. Esto nos tendría que llevar a dejar de construirnos únicamente desde la productividad. Estamos inmersos en una política de la vida que amenaza continuamente en convertirse en acción de muerte. Bueno, aquí cito a Clara Valverde, que tiene un libro sobre estos temas. La necropolítica actual está relacionada con una política en la cual la vida es objeto de cálculos, en la que se deja morir a los no rentables, dependientes, enfermos crónicos, ancianos, personas sin techo, y se les culpa de su propia situación, de ser una carga para la sociedad y de no ser lo suficientemente emprendedores. Así los excluidos viven muertos en vida o se les deja morir porque no son rentables, poniendo en evidencia las injusticias del sistema económico. Bueno,
aquí quiero un poco relacionar este aspecto de cómo nos construimos en una sociedad hipercompetitiva, ¿sí? Para tener éxito, para triunfar, etcétera, etcétera, y cómo esto impacta en la crisis de los cuidados, es decir, en el descuido que hacemos en relación con nuestra relación con los otros, cómo dejamos de ser solidarios, nos dejamos de preocupar por los otros y incluso dejamos de participar activamente en lo social porque estamos ocupados de una forma obsesiva por triunfar y por competir en este ámbito bueno, económico, empresarial y no empresarial, porque también en las universidades competimos por puntitos y competimos por nuestros compañeros por obtener y ganar y el SNI y bueno, todo esto que ustedes bien saben, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que ver con construcciones de la subjetividad, con construcciones precisas de la subjetividad que generan también esta necesidad de la organización y de la autoorganización de aquellos que no son organizables normalmente, porque no son obreros en un sindicato, sino son personas que viven aisladas y que viven esta crisis de vulnerabilidad y de precariedad y que les cuesta más trabajo, aunque para eso están las redes sociales también, reunirse, organizarse y hacer una comunidad de cuidados. Una comunidad de cuidados donde nos ayudemos todos a cuidar a todos, ¿no? Y no sean personas que no saben qué hacer con el peso, ese peso de esa responsabilidad, pues que finalmente el Estado y la sociedad le carga a una persona, sobre todo a las mujeres, en relación con aquellos que son dependientes, que son discapacitados, que son ancianos, que son demasiado chicos o que tienen problemas de salud mental o que tienen adicciones, etcétera. Es decir, estamos construyendo sociedades en donde un gran número de personas están fuera de esa posibilidad de un buen empleo, de una buena jubilación, etcétera, etcétera, y que tienen que entrar en una lucha, que puede ser una lucha jovesiana de todos contra todos, por la subsistencia y por la sobrevivencia, y que obviamente tiene también estas tentaciones de dedicarse a la delincuencia, a la violencia, o a cualquier medio que nos permita salir de esa manera de funcionar económicamente que está ligada en gran parte a la informalidad, ¿no? Al trabajo precario y la informalidad, y que bueno, pues efectivamente es algo que se señaló aquí, ¿no? Esta crisis parece que obliga a las personas a hacer ciertas tareas que antes no estaban tan desarrolladas, obviamente todos los servicios que por internet se pueden llevar a las casas, ¿no? Y la compra en línea generan y crecen esos otros negocios, como también van a ser grandísimos negocios, pues las vacunas, ¿no? Las vacunas y la repartición de estas vacunas cuando estén listas para millones y millones de personas. Esto va a ser el gran negocio en el cual han invertido estados y corporaciones y que efectivamente esto nos habla de que pues esto no va a cambiar de la noche a la mañana, sino más bien va a mutar, se va a transformar y las alternativas de resistencia frente a este sistema también tienen que cambiar, pero también tienen que dejar de ser ingenuas en este sentido de que ya de un golpe podemos cambiar todo esto, de un jalón, de un momento a otro. Pues no es nada fácil, ¿no? Tenemos que replantear los cambios en lo micro, en lo pequeño, y de lo pequeño hacia lo grande. Bueno, en mi caso, de lo que yo hablé, de la ética de los cuidados a la política de los cuidados, de la política de los cuidados a la ética de los cuidados, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con lo cotidiano y lo personal y lo subjetivo y lo intersubjetivo, y luego lo que tiene que ver con el replanteamiento en donde el bien común efectivamente tenga que estar por encima del bien privado, ¿no? Eso es lo que es una república, res pública. La res pública es la cosa pública, la cosa común. No se nos olvida que el republicanismo estaba antes del liberalismo y que el republicanismo ponía el bien común por encima simplemente de la libertad del individuo frente al Estado o de los intereses particulares del individuo para enriquecerse, ¿no? La tradición republicana tiene también esta vertiente, ¿no? De pensar que el bien común tiene que estar en el centro de la reflexión
Muy bien, es lo que yo tenía que decir. Muy bien, muchas gracias, doctor Mendívil. Da continuidad a la primera tesis que nos estaba planteando en su reflexión sobre la necesidad de fomentar y fortalecer, en todo caso, una ética del cuidado frente a, digamos, esta tendencia a la construcción de subjetividades egocéntricas, individualistas, centradas en sí mismas y sobre todo centradas en la productividad, ¿no? Pero además nos plantea la tesis de que la ética del cuidado tiene que transitar también hacia una política del cuidado, ¿no? En el mismo sentido, una política que no esté, digamos, orientada a criterios de productividad, de a lo mejor, no sé si decirlo, incluso si de estabilidad macroeconómica y demás, sino que esté preocupada en particular por el bien común de sus ciudadanos, ¿no? Esa es la idea que yo rescataría del planteamiento del doctor José Mendívil. A continuación, la segunda intervención del doctor Rolando Picos. Igualmente, si quiere continuar con su primera intervención, o puede variar, digamos. Sí, muchas gracias. Escuchando a mis colegas, a Billy López y a Alejandra, evidentemente uno tiene que entender que esto se trata no solamente de una crisis de las formas de ver el Estado, sino es la expresión de la crisis del sistema mundo, ¿no? En términos generales. Y también coincido en que hay que repensar las categorías desde la filosofía política. Evidentemente no podemos trasladar el pensamiento rusoniano así como así, admito ese asunto, a pensar en la función del Estado hoy. Estamos en otro marco histórico, estamos en otro conjunto de ideas y, y creo yo que esta tesis que él señala, ¿no? De cómo debemos de pensar la responsabilidad del Estado, sí, evidentemente no solamente es la cuestión del Estado, sino de los ciudadanos, ¿sí? Sino de estos ciudadanos que son producto, digamos, de un modo de configuración. Eh, Señalaba por ahí Billy López que el capital no solo produce mercancías, sino también subjetividades, y es sobre la base de estas subjetividades donde hay que desarrollar todo este trabajo de transformación. Y el asunto es cómo salir de estos procesos que constituyen hoy las bases de lo que José Mendívil llamaba o hacía alusión de esta sociedad del rendimiento, de esta normalidad. ¿Cómo transformar esta condición de enajenación? Pues ello supondría en principio un profundo cuestionamiento, una ruptura epistémica, una ruptura con los modos de pensar tradicionales para pensar la realidad, ahora sí, Foucaultianamente, de otro modo, no como se ha dicho, sino de otro modo, pensar en el afuera. Hay que construir una subjetividad que implique una ruptura con los modos de vida tradicionales. Por ahí se hacía alusión al problema que Foucault analiza en el último periodo de su vida, este trabajo que desarrolla la hermenéutica del sujeto, el problema del gobierno de sí y el gobierno de los otros. ¿Qué alternativas se pueden construir a partir de esto? Primero, a partir del entendimiento de uno mismo, que es la condición previa para poder desarrollar cualquier proyecto, que no debe ser un proyecto idealista de liberación, un proyecto de emancipación total. Yo soy más partidario de esto que han estado comentando, de estas micropolíticas, de estos pequeños puntos de resistencia, de estas acciones pequeñas pero simbólicas que permiten ir construyendo estas alternativas, así en el sentido que José Mendívil lo decía, en estos pequeños detalles que eventualmente van creando sinergias y van posibilitando la modificación de los marcos referenciales de cómo funciona el Estado. Ahora bien, este proceso no es un proceso inmediato, ¿no? Evidentemente también atiendo lo que dice Alejandra, ¿no? La filosofía tiene que ser muy prudente en creer que puede dar un diagnóstico o incluso una solución. Necesitamos pensar todo el conjunto de cosas que han estado sucediendo, necesitamos pensarlas con cierta serenidad.
y si caemos en esta dinámica de la respuesta inmediata, pues nos podemos equivocar. Habrá, por ejemplo, quien crea muy inocentemente que la modificación del marco o la aparente modificación del marco político en los Estados Unidos traerá una unos nuevos modos de pensar la política. Pues no será así, no podemos ser tan ingenuos. El capitalismo va a estar y va a estar todavía mucho tiempo. El problema es, bueno, ¿qué podemos hacer en términos de lo singular para minar estos efectos, para poder atender en principio lo que nosotros podemos atender desde nosotros mismos y crear marcos de solidaridad, redes de resistencia para empezar a transformar en la medida de lo posible el mundo que hoy tenemos? Evidentemente habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos meses. Yo comentaba un poco al inicio de la charla con José que al menos va a pasar un año para empezar a ver cómo va a ir deviniendo esta nueva realidad pospandémica, ¿no? Cuando baje, evidentemente, y cuál será el saldo de todo esto, ¿no? Ya tenemos un saldo devastador. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a reconstruir? Y yo insisto mucho en que hay que reconstruir los fundamentos del propio Estado. Yo sí creo que es necesario apuntalar nuevas formas de construcción del Estado con un sentido social, porque si no, entonces, ¿cuál es la alternativa? Entonces, si no desarrollamos este nuevo marco referencial, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de la sociedad? ¿Qué va a ser del mundo? No sé. Creo yo que es una estrategia doble. Por un lado, el trabajo en la propia subjetividad, la ruptura epistémica. Por otro lado, el trabajo en el cambio del modelo del Estado y el modelo de la política. Vuelvo al punto de lo ético y de lo político. En fin, agradezco mucho estas observaciones. Me parece que el marco de análisis de la biopolítica, de la anatomopolítica que desarrolla Foucault es muy propio para pensar qué es lo que está sucediendo en el momento y cómo podríamos generar alternativas que evidentemente no pueden quedarse en el marco de la individualidad, sino tienen que establecer una conexión con lo colectivo. No veo otra posibilidad. Y hasta aquí sería mi participación. Muy bien, muchas gracias, doctor Rolando Picos, por su segunda intervención. De alguna manera responde a la, digamos, alternativa que estaba planteando el doctor Vili López en su intervención sobre que también, o sea, no todo la carga o toda la responsabilidad está en los estados, sino también en la propia sociedad, y frente a ese cuestionamiento, lo que plantea es que la propia sociedad necesita construir redes de resistencia, es decir, frente a las decisiones que toma el gobierno para bien y para mal, la sociedad tiene que formar redes de resistencia y a partir de ahí pensar en formas de reconstrucción del Estado que se orienten hacia la propia sociedad, que se orienten hacia lo que decían anteriormente, que es el bien común, que es un tema propiamente filosófico, pero esas redes de resistencia y esas formas de reconstrucción del Estado lo plantea como temas de la filosofía política contemporánea, como temas a los que deberíamos dedicarnos a pensar con serenidad, dice muy bien el doctor Rolando Picos, porque una respuesta apresurada seguramente nos llevará a equivocarnos. Bueno, a continuación el doctor Vili López en su segunda intervención. Le cedemos la palabra. Sí, sí, sin duda. Me parece hasta un poco sospechoso que estemos tan de acuerdo con lo que vamos planteando. O sea, creo que de pronto uno plantea una cosa, el otro la complementa y el otro está de acuerdo. Y así, creo que es sano, porque efectivamente, ¿no? Esta transformación del Estado es evidentemente necesaria y pasa por muchas instancias. Y a lo mejor tendríamos que comenzar
con esto que mencionaba tanto José Mendívil como Orlando Picos, en el orden de la ética, en el orden de la micropolítica, ¿no? En el orden del cuidado, el cuidado primero que tenemos en la relación con el otro, para desde ahí transformar paso a paso nuestros entornos, primero más inmediatos, y después, no sé, pienso en los entornos institucionales, ¿no? Yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos los ciudadanos del mundo en general es la particular desconfianza que le solemos tener a las instituciones y la distancia que entablamos con ellas, eh, que además, porque además no son gratis, ¿no? Es decir, el funcionamiento contemporáneo de las instituciones es un funcionamiento enrolado en la burocracia, ¿no? Enrolado en cierta forma de procedimentalismo aséptico que lo único que hace es como emplazar una serie de necesidades, administrar, ¿no? Y en ese sentido, las instituciones son los vehículos principales a partir de los cuales se lleva a cabo la administración de la vida y la muerte en las sociedades contemporáneas. Y en ese sentido, uno puede comprender ciertas tentativas, tanto teóricas como prácticas, de destrucción de las instituciones, ¿no? Porque efectivamente parecería que ellas son quienes nos están oprimiendo en diferentes sentidos. Y no obstante, creo que un poco siguiendo el camino que hemos ido trazando en esta charla, tendremos que aprender a rehabitar las instituciones, ¿no? Tendremos que aprender a hacerlas nuestras, a dejar que sean estas entidades asépticas y apartadas de los individuos, ¿no? De las personas, eh, para hacerlas que funcionen como nos gustaría que funcionaran. Y por supuesto que es posible, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, en las diferentes reformas que se han estado dando al interior de algunas universidades para atender cosas como la violencia de género. Es evidente que ese tipo de esfuerzos no son suficientes para solucionar un problema de esa magnitud, pero se están comenzando a atender y eso siempre es positivo. No sé, pienso en las elecciones, ¿no? De un país, en las elecciones presidenciales de un país como México, ¿no? Pienso en la alternancia que se dio hace ya el año 2000, ¿no? Pienso en el regreso del PRI, pienso en la presidencia de López Obrador, más allá de juzgar de si un partido o un candidato después presidente han sido buenos o malos, etcétera, lo que podemos ir viendo en esta serie de transformaciones es que los cambios son posibles. Es decir, es que hay formas de ir construyendo cosas, ¿no? Y claro, hay de formas a formas, ¿no? Pienso en las elecciones de Estados Unidos que creo que están todavía en curso, ¿no? Aunque ya se ha nombrado a Biden, todavía no es oficial. En fin, piensen en diferentes procesos mediante los cuales nosotros podemos ir rehabilitando y rehabilitando las instituciones y en ese sentido podemos ir rehabilitando el Estado y nuestras formas de comprenderlo y de comprenderlos a nosotros mismos dentro de ello, ¿no? Y en ese sentido coincido completamente con el doctor José Mendívil, en el sentido de que necesitamos reflexionar teórica, práctica y muy estrictamente sobre las distintas formas del cuidado que nosotros podemos ejercer, no solo en este contexto, sino en un contexto vital, ¿no? En un contexto permanente, a largo plazo, ¿no? Cómo queremos cuidar de nosotros, cómo queremos que nos cuiden, cómo queremos cuidar a los demás, etcétera. Creo que es algo en lo que tendríamos que ocupar nuestro pensamiento a corto y a mediano plazo. En fin, yo creo que es todo lo que quisiera decir. Muchas gracias a mis colegas. Muy bien, doctor Billy López, por su propuesta. Nos plantea que, digamos, frente a este aparente consenso y este aparente, digamos, malestar respecto a las instituciones, respecto al Estado, respecto a la política en general, no solo es importante las prácticas de la resistencia, como nos había señalado el doctor Rolando Pico, sino
tratar de rehabilitar a esas propias instituciones, es decir, frente a esta sensación de que estamos excluidos de las decisiones políticas y estatales, tratar de introducirnos otra vez ahí para plantear nuestras reivindicaciones y digamos, darle una nueva base, una nueva forma de construcción a esas instituciones. Por último, maestra Alejandra Rivera, su segunda intervención, ¿quiere contradecir a alguien para romper el consenso o quiere continuar en la línea de Sí, cordialidad? muchas gracias. Primero, me disculpo porque voy a tener apagada la cámara porque no los estaba escuchando bien, tenía problemas de recepción, entonces ya sí los empecé a escuchar mucho mejor. Yo quisiera redondear algunas ideas que me parecen muy relevantes de José Mendívil y de Rolando, porque efectivamente sí estamos muy de acuerdo, pero también tendríamos como que ir adecuando ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, parto de la idea de Rolando de que en efecto, ¿no? Tenemos que pensar con serenidad, ¿no? Desde la filosofía, pero también con el apremio que esto significa, ¿no? Es decir, de pronto me parece que cierta clase de estrategias dispuestas por los estados, por también las instituciones, ¿no? Nuestras instituciones como las escuelas, como incluso las instituciones económicas, las del lenguaje, etcétera. Piensan o establecen cierta clase de dinámicas muy a su antojo en función de que hay como poca discusión o poca intervención con las perspectivas filosóficas que pueden darle pues alguna clase de contrapeso a estas estrategias. Pienso en la ética y particularmente en la bioética como discursos que son muy relevantes para poder encontrar una forma de salida a los escenarios biopolíticos, que más allá de poderlos perfilar con mayor o menor precisión, están allí presentes y pues más bien parece que incluso en el propio pensamiento de Foucault, la ética se convirtió como al final de sus días como una forma de poder replantear o de poder hacerle frente efectivamente a este contexto del biopoder, ¿no? Entonces, pienso efectivamente en la bioética como una estrategia que, o por lo menos como un discurso que tiene que pensarse a la par de la biopolítica para tratar de explicar en este contexto a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque digamos que más allá de las descripciones del contexto, lo que sigue adelante, pues sí es tratar de plantearnos qué va a pasar con, por ejemplo, esto que se estaba diciendo acerca de la distribución de las vacunas, ¿no? De cuál va a ser el criterio, ¿no? Y eso qué clase de panorama nos va a dejar, ¿no? A qué clase de vida se le va a privilegiar para que puedan acceder a una vacuna, cuáles no. Por el otro lado, también me parece que además de que la filosofía tenga que pensar con serenidad, pero con el apremio que corresponde, también tiene que pensar tangencialmente ciertas cosas. Y ahí quiero regresar a una parte que José Mendívil estaba planteando con respecto a las políticas del cuidado y cómo recaen específicamente sobre las mujeres, sobre lo femenino, para tratar también de plantear una cosa que a lo mejor se conecta incluso con lo que dice Billy, ¿no? En términos de que pues, el feminismo, ¿no? O sea, como estábamos en plena efervescencia del movimiento feminista cuando nos enclaustran en nuestras casas, ¿no? Cuando nos mandan a quedarnos en casa. Y bueno, eso puso el foco también en cómo cierta forma de vulnerabilidad de las mujeres ocurre dentro de sus hogares. Es decir, en vez de encontrarnos con una baja de la mortalidad, ¿no? de las mujeres por COVID, lo que nos enfrentamos es a un escenario en donde suceden 11 feminicidios diarios, uno más que en el sexenio de Peña Nieto. Y entonces, ¿qué está pasando con esto, no? ¿Por qué las mujeres siguen siendo susceptibles, no? Su vida sigue estando en riesgo, no solo en las calles, sino en sus propias casas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la filosofía con eso? ¿Cómo pensar una ética del cuidado cuando a las personas, ¿no? A los sujetos, a las personas que están dedicándose al cuidado, ¿no? Que así ha sido porque el patriarcado un poco así lo impone. ¿Qué hacer con esa política del cuidado cuando a las cuidadoras las matan, las asesinan, las violentan, ¿no? Entonces, me parece que eso es un elemento que tenemos que pensar en términos de qué significa el cuidado y a quién le estamos pidiendo el cuidado, ¿no? Y el cuidado de sí en términos también de un cuidado de sí que es al mismo tiempo conocedor de un yo,
que es también conocedor del contexto, ¿no? De la realidad en la que se vive, si no, no es posible hacer un cuidado efectivo, ¿no? O sea, tenemos que conocer el mundo en donde estamos para poder cuidarnos de sus riesgos, ¿no? De sus amenazas incluso. Pero por el otro lado también tenemos que pensar en qué implica el cuidado de lo colectivo, ¿no? Cuando estamos de veras o poniendo en riesgo a las personas que tienen que cuidarnos, ¿no? Cuando te enfrentas a que las personas que cuidan, ¿no? En los hospitales, la función del cuidado de la salud, ¿no? De médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, supone también, pues que hay personas que las violentan, ¿no? Que les arrojan cloro, ¿no? O que queman sus casas porque los ven como un riesgo. Entonces, bueno, sí, le podemos pedir al Estado que las cuide mejor, que les dé mejores condiciones, pero socialmente, ¿cómo nos hacemos responsables de estas personas, ¿no? Y aunque no fueran solamente ellas, ¿no? Aunque no fueran médicos o médicas o enfermeros o enfermeras, ¿qué hacemos para tratar pues hacernos mucho más responsables socialmente de el cuidado pues ya empecemos, ya no digamos del colectivo, de la sociedad, sino del de al lado, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo pondría, no para discutir con ustedes, sino para que pensemos juntos y juntas a qué escenario nos estamos enfrentando y sobre todo para que intentemos ocupar este momento tan crítico para que quizás pongamos en cuestión estas cosas o estas ideas o estos preceptos que nos parecían tan dados, tan hechos, tan consolidados, que no había necesidad de cuestionarlos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Alejandra Rivera. Plantea, digamos, una crítica desde el punto de vista feminista y, digamos, ya se rompe evidentemente el consenso que había prevalecido y plantea una crítica feminista frente al planteamiento de, digamos, la necesidad de una ética del cuidado, porque el hecho es, como ella misma señala, que tradicionalmente esta ética del cuidado está asociada digamos, a las mujeres, pero en el contexto en el que estamos viviendo, pues las mujeres encargadas de cuidar son violentadas, son asesinadas, son maltratadas. Digamos, eso genera un problema adicional, ¿no? Cómo reforzar la ética del cuidado en un contexto en el que las que tradicionalmente se asumía que eran como cuidadoras, son violentadas, ¿no? Que son la mayor amenaza, no solo por parte del Estado, sino por parte de la misma sociedad. No sé si quiera contestar ahí algo al respecto, doctor José Mendívil, o lo dejamos en... Sí, gracias. Pues está muy padre la conversación. Bueno, yo quería simplemente decir dos cosas sobre este tema. Por supuesto que el tema del cuidado no puede tratarse sino con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista, porque acentuar el cuidado de alguna manera es acentuar el papel tradicional de la mujer. Y acentuar el papel tradicional de la mujer es caer en los mismos roles patriarcales y los que han puesto a la mujer en el lugar donde está, como cuidadora, pero también violentada, maltratada, discriminada, etcétera, ¿no? Evidentemente hay bueno, yo estoy hablando ahorita del cuidado porque es lo que estoy trabajando ahora. Trabajo otros temas también en ética y filosofía política, pero obviamente la ética del cuidado hay que tener cuidado con ella, porque se puede interpretar como volver a esta función maternal, al maternalismo, a la función. Claro, por eso nos damos cuenta de la importancia de las mujeres, porque ellas nos cuidan, ¿no? No, lo que hay que hacer es una democratización del cuidado, pero también que el Estado se haga cargo del cuidado y ayude a ese cuidado. O sea, que el cuidado sea un asunto de hombres y de mujeres, por supuesto, ¿no? Y también que el Estado diga, se necesitan más guarderías, más asilos de ancianos, y no solo dejarle eso a los particulares, como si una mujer fuera Superman, y puede cuidar a los abuelos, a los padres, a los hijos, y a quien se enferme, ¿no? Alrededor de la familia, porque ella tiene un sentimiento, bueno, muy solidario y muy femenino. No, yo creo que en ese sentido también hay que desfeminizar un poco este tema del cuidado. No por completo, ¿verdad? Evidentemente, pero sí considerar que esa tarea del cuidado le tiene que corresponder a todos, ¿no? A todos por igual, en lo público y en lo
en lo privado, ¿no? Y por lo otro, pues sí, que estas vidas que vivimos sean vivibles, ¿no? Bueno, eso dice Judith Butler, por ejemplo, ¿no? Isabel Lorey tiene este libro de Gobernar la precariedad, bueno, el prólogo es de Judith Butler, y ahí se habla de la crisis del cuidado, pero Judith Butler habla también de una vida digna de ser vivida, es una vida vivible. Y buscar una vida vivible, eso que llamamos normalmente calidad de vida, tiene que ser un objetivo central y un objetivo político central, porque tenemos que politizar el sufrimiento de los otros, hacer que el sufrimiento de los otros se convierta en insoportable y se convierta en exigencia política para que el Estado o quien sea, ¿no? Ojalá pudiéramos vivir sin Estado, pero vivimos en sociedades con Estado y no parece que eso vaya a cambiar en mucho tiempo, ¿sí? Se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo y no sea meramente un gobierno en donde la precariedad se generaliza, ¿no? Bueno, esos son los comentarios que yo quería hacer, aparte de agradecer pues, la invitación a este evento y decir pues que ha sido muy rica la discusión, ¿no? Que qué bueno que estamos aquí juntos. Juntos y a la distancia. Pues muy bien, muchas gracias a todos por haber participado. La verdad es que han hecho planteamientos interesantes sobre los que vale la pena profundizar. Ojalá que esto no se quede aquí, sino que sirva también para los trabajos de investigación que cada uno tenga y eventualmente poder leernos en algún libro o en algún artículo de alguna revista. Pues por el momento es todo. Nos estaríamos viendo en 15 días en la siguiente sesión del conversatorio. De antemano, muchas gracias. Y pues es todo por hoy. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes, hasta luego, un gusto. Un gusto también. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.